quería transmitirle lo que me dijo el ingeniero Céspedes del parcial. Eh, Hay alumnos que cuando decimos pongan el nombre y apellido, no podemos saber por el nombre quiénes son. Al colmo ni siquiera no han puesto ni el número de documento, o sea que hay alumnos que no tienen nota porque no sabemos quiénes son. Han puesto nada más que el nombre, no han puesto el apellido. Esa es una. Según el ingeniero no ha dejado entrar después de las 3:15 porque es un problema, tienen que entrar a horario porque una vez que empieza el examen no se puede entrar, eso ya nos pasó también en el examen final. Hay que entrar a horario, lo máximo en exámenes siempre damos nada más que 15 minutos. Una vez para los 15 minutos no dejamos entrar a nadie porque se nos despagina el examen. Acuérdense que esto es virtual. O sea, en la teoría entran 20 minutos tarde, media hora, bueno, no entiendan mucho el tema, pero bueno, el problema de ustedes, pero en el examen parcial y examen finales no podemos dejar entrar después de dado los 15 minutos. Ese es otra cosita. Bueno, y bueno, no me dijo que están más o menos los exámenes. No, no, no están muy bien. Otras cosas, a las clases, por ejemplo, ahora tengo 50 alumnos, ¿no? Y en radio más de 100, o sea que no van todos a las clases, o sea que no sabemos si el que, pues yo por lo menos, a lo mejor le dijeron sí, porque él no sé si le toma asistencia. Yo no, como yo no tomo asistencia, yo no sé. Este, Así que, bueno, hay un porcentaje alto de que no las clases, práctica más que nada. La teórica es fácil, la teoría, así que no hay problema. Pasa que yo, por ejemplo, hoy voy a dar práctico, o sea, como estamos en derivada, quiero dar ejercicio de derivada porque es un tema que en el examen final siempre va mal. ¿Sí? Así que bueno, he preparado pocos ejercicios, pero bueno, completo, para que lo podamos hacer. Bueno, voy a tratar de subirlo al cierto. Profe, buen día. Sí, buen día. Las consultas del parcial se las hacemos al profe Céspedes directamente. A usted no le podemos Sí, sí, consultar nada. sí. No, pues yo no, la verdad que yo no sé cómo ellos hacen los ejercicios, ni sé cuáles son los temas. Yo sé Bien. lo que ellos me pasan las notas, las consultas sea el viernes al ingeniero. A las 3 de la tarde en el horario de clase. No hay problema. Es una clase. Bueno, yo voy a dar práctica de derivada, o sea, ellos también van a dar derivada después, ¿no? Pero yo voy a dar el ejercicio de derivada porque es un tema que les va mal en los exámenes finales. Entonces, bueno, voy a ayudar un poco más con práctica. Para colmo, pues tenemos un problema. La semana que viene es feriado, justo el martes feriado, pero y el viernes creo que no van a dictar clase tampoco porque hay exámenes finales. No, Y la profe, el otra otro semana, viernes, el el otro viernes examen 29 final. sí nos deberían dar clase. El viernes 28 es la semana de finales. O sea, la semana de finales empieza el 26 Ah, sí, sí. y termina el 2, si Sí, no sí, me esta equivoco. semana hay. No, esta semana hay clase. Esta semana hay clase. Sí, sí, esta semana hay clase.
Yo hablo de la semana que viene. Ah, bien, profe, disculpe Sí, sí, sí. la confusión. Sí, sí. Este viernes sí hay clases, sí, sí. Lo que pasa la semana que viene hay exámenes. ¿Mm? Y la otra, yo también tengo examen, porque yo tengo el miércoles, lo es el 26, y terminan el 1 de junio inclusive, que es un día martes. Yo tengo toda la semana, bueno, práctico van a perder una sola clase, teoría van a perder dos. Bueno, vamos a compartir la pantalla que se vea bien. Me avisa si se ve. ¿Se está viendo? Todavía no, profe, por ahí se le entrecorta el audio. A ver. Hola, ahora escucha mejor. Sí, profe, se escucha, pero no se ve nada. ¿No se ve? No. Bueno, voy a salir y voy a volver a entrar, no sé. No, no hace falta. Fíjese en la pantalla de presentación cuál está presentando. No, sí, yo lo tengo puesto acá pero se ve que algo ahí hice mal. No, no sé. Capaz le está faltando algún clic más, profe, por ahí algún aceptar o algo de eso. Capa, a ver. Voy a, voy a ver si. No, no se está viendo se está viendo no se ve la clase, se ve la. Ahí está, profe. ¿Ah? Ahí justo se vio y se fue, profe. Ay. Ahí está abriendo. Ahí se está abriendo, profe. No, ahí está. Ahí está, perfecto. Ahí se Ahí ve el se ve. apunte. Bueno. Bueno. Ahí entonces estamos derivados de dos variables, ¿eh? Bueno, hay que tener cuidado con, acá yo tengo la primera faceta de xy igual a x al cubo por el seno de x cuadrado por y. Hay que ver qué variables tenemos, o sea, qué funciones tenemos. Fíjense en que yo tengo una función x al cubo y por otro lado tengo la función seno, que x cuadrado por
y cubo es el ángulo. Acá yo no lo puse entre paréntesis al propósito, en algunos sí, porque cuando no ponemos entre paréntesis, este es el ángulo, x cuadrado por y al cubo es el ángulo. Entonces, algunos, ¿qué pasa? Toman con seno de x cuadrado, el ángulo, o sea, x cuadrado el ángulo, y cubo otra función. No, cuando está la función trigonométrica y así, el ángulo es x cuadrado y al cubo. En lo de abajo yo ya puse paréntesis para que lo vean al ángulo, ¿no? Fíjense en que yo tengo la derivada de z con respecto a x. O sea que voy a ver cuántas funciones de la variable tengo. Acá tengo, fíjense, x al cubo es una función y el seno x cuadrado también es otra función. Tengo x en el ángulo también, o sea que tengo dos funciones. Tengo que ver qué tengo que usar. Me voy a la tabla, acuérdense que usan la tabla de una variable. Me voy a la tabla y acá está i por b. Su derivada es la derivada de mi primera función por mi segunda función sin derivar, más mi primera función sin derivar por la segunda función derivada. Esa es la principal. Fíjense, me voy de nuevo, derivada de z con respecto a x, la derivada de mi primera función es x al cubo, o sea que x a la n, en la tabla, primer punto. Su derivada es n por x a la n menos 1, o sea que bajo el 3 y x por n menos 1, 3 menos 1 es 2. Derivé mi primera función por la segunda función sin derivar, seno de x cuadrado y al cubo, más la primera función sin derivar, que es x al cubo, acá lo tengo, por la segunda función derivada. Cuando hago la segunda función derivada, tengo seno de x cuadrado y al cubo, o sea que la tabla dice seno de x, por lo tanto, como dice x cuadrado y al cubo, tengo seno de u. Ahí voy a la tabla, yo ahí puse, y igual a seno de u, la derivada es la derivada del ángulo por el coseno del ángulo. La derivada del ángulo, el ángulo es x cuadrado y al cubo, estoy derivando x, quiere decir que, ¿dónde está? Ya me perdí ya, acá, más. Mi primera función que era x al cubo, y al cubo es una constante, por lo tanto es una constante que acompaña a la variable, no se deriva, y ahí la estoy poniendo, y al cubo. Y la derivada de x al cuadrado es 2x, por el coseno del ángulo. Fíjense que el ángulo no cambia, es x cuadrado y al cubo. Y ahí termina la derivada. No se pongan a multiplicar, se puede multiplicar la x por la x en el segundo término, y tengan cuidado porque por ahí multiplican el x al cubo número con el x cuadrado del ángulo. Eso no se puede hacer. No sé si han entendido más o menos el ejercicio que hice la derivada con respecto a x, si no lo vuelvo a explicar, no tengo problema. Profe, o sea que de la misma forma que lo hacemos en límites, primero hay que derivar una de las variables y después derivar la otra. Exactamente. O sea, ese es el error que tienen los exámenes, que hay que derivar primero una variable y después la otra. O sea, mientras derivan una, la otra variable la mantienen constante. Y después derivan la otra. Por eso hay tantas derivadas. Por eso dice acá la derivada de z con respecto a x. Con respecto a x tengo un producto de funciones. X al una función y el seno de un ángulo, en donde también aparece x, tengo otra función. La función mía es x, porque estoy derivando con respecto a x. Derivo con respecto a x y ahí la mantengo constante. En mi función no tengo y, pero en segunda, que tengo el seno de u, que es seno de x cuadrado y al cubo, ahí sí tengo y. Entonces esa i al cubo
es constante. Profe, perdone, en el No sé segundo si paso, usted terminó ahí, bueno, lo dejó todo como separado. Y en el segundo paso lo que hizo fue como juntar el 2x con el x al cubo. ¿a dónde? En ¿Qué el segundo segundo paso? paso, en el que empieza Ah, 3x cuadrado abajo. seno, en el que tiene los paréntesis para que se ubique. eh, Ese. en el sigue, en el que sigue, sí. Yo lo que hice, agrupé para que vean x cuadrado seno de x cuadrado y al cubo. El primer sumado no cambia, pero el segundo sumado, si yo quiero agruparlo, lo puedo agrupar. Pero fíjense en el 2 y puedo multiplicar el x al cubo con el x, por eso me da x a la cuarta, con mi primera x, que son números, pero no puedo multiplicar el ángulo. Lo hice para que vean que no multiplico el ángulo lo dejo siempre solito. Coseno de x cuadrado y al cubo. Pero no es necesario hacer esto. Con que hagan lo de arriba y lo dejen explicado así, es suficiente. O sea, no se pongan a multiplicar. Si lo quieren hacer, lo hacen, pero tengan cuidado porque algunos hacen. Se multiplican, voy a multiplicar las x, bueno, en el caso no puse paréntesis, entonces fíjense, van a multiplicar x al cubo por x y tengo x al cuadrado, pero x al cuadrado del ángulo no es un ángulo, no es un número. Acá hay que separar lo que son números y lo que son ángulos. Los ángulos no se los pueden separar, por eso x cuadrado y al cubo está siempre al lado de la función trigonométrica. Profe, ¿Lo ven a eso? Sí, sí. ¿puedo volver a explicar en el segundo término de cuando hace la primera, o sea, cuando empieza a derivar, ¿vio? Que hace el segundo término Sí. bueno, cuando hace el coseno de x al cuadrado y al cubo. Esa parte la puedo volver a explicar que no me quedó claro cuando trabaja con el seno arriba. Bueno, fíjense, vuelvo a explicarlo, vuelvo a explicar todo, fíjense. Yo tengo la derivada, tengo que hacer la derivada de z, x, y. Cuando hago la derivada de z con respecto a x, tengo que ver cuántas funciones de x tengo. Tengo x al cubo, es un número, y el seno, como tengo otra x, tengo otra función, seno de x cuadrado y al cubo. Este x cuadrado y al cubo no lo puedo separar porque es el ángulo. Es como si dirían 30 grados, y al 30 grados no le pueden decir, le pongamos 15 y 15, o 10 y 20. No, es 30 grados. Y bueno, el ángulo acá es x cuadrado y al cubo. Cuando hago la función trigonométrica, cuando derivo el ángulo es número, pero cuando derivo la función trigonométrica el ángulo es el mismo. Entonces, yo derivo mi primera función, que es x a la n, porque es x al cubo. Cuando derivo x a la n, voy a tener 3 por x a la n menos 1. 3 menos 1 es 2, 3x al cuadrado. Por mi segunda función sin derivar, que es el seno de x al cuadrado y al cubo, más mi primera función sin derivar, que es x al cubo. Derivo ahora la segunda función, el seno de x cuadrado y al cubo. Me voy a tabla, y en tabla es seno de u. Fíjense que yo acá puse y fíjense en i igual al seno de u. Su derivada, y prima, es igual a u prima por coseno de u, que es su derivada del seno. Por lo tanto, cuando yo derivo el ángulo primero, yo digo, bueno, pero i al cubo es constante. Yo estoy derivando x, por lo tanto, ahí la puse, i al cubo tal cual está, es una constante que acompaña a la variable. Y después derivo el x al cuadrado, que es x a la n. Es 2x, 2 menos 1 es 1, por eso aparece 2x nada más. Por el coseno del ángulo. El ángulo no cambia y por eso vuelvo a poner x cuadrado y al cubo. El coseno del ángulo. Acuérdense que la tabla es la misma de una variable. El segundo paso, si lo quieren hacer, lo hacen. Si no lo quieren hacer, no lo hacen. No hay problema. Con que hagan es suficiente. ¿Para qué lo hice? Para que vean que lo único que se puede multiplicar son los números. El ángulo no se puede multiplicar con nadie.
¿Entendieron ahí más o menos lo que es la derivada de z con respecto a x? Sí, sí, profe, ahora sí. Gracias. Yo no entendí Bueno, por qué no derivó y al cubo en el segundo término. Porque es una constante. porque, claro, porque acá, ¿se acuerdan que hablábamos, cuando hablábamos de derivada, dijimos, no podemos derivar a las dos juntas, a las dos variables juntas. Por lo tanto, yo derivo una variable y a la otra variable la mantengo constante. Por lo tanto, como yo estoy derivando acá con respecto a x, derivada de z con respecto a x, lo único que varío es x. Ahí lo mantengo constante. Por lo tanto, cuando derivo la segunda función, que es el seno del ángulo, es el seno de u, el seno de u, yo derivo x cuadrado, primero x cuadrado por y al cubo. Pero y al cubo, como dijimos que es constante, estoy derivando con respecto a x. Una constante es como si yo tuviera 2x al cuadrado. Si yo tuviera tenido 2x al cuadrado, el 2 no lo derivo. Lo puedo volver lo puedo poner, lo puedo poner. Bueno, como una constante, yo lo puse, y no conozco cuánto vale y, lo puse y al cubo, acá. Y derivo x, la derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado, x a la n, es 2x. Por eso derivo x y no y, porque ahí lo mantengo constante. Y después derivo la función trigonométrica, la derivada del seno es coseno. Y el ángulo no cambia, x cuadrado y al cubo. Tengan cuidado porque a veces en algunos exámenes ponen por coseno y no ponen el ángulo. O ponen el ángulo con la derivada, ¿verdad? Ponen coseno de 2x y al cubo, que es lo que derive el ángulo. No, el ángulo cuando derivan la función trigonométrica, el ángulo nunca cambia. Lo que sí cambia es la derivada del ángulo. ¿Entendió ahí por qué no derive y? Perfecto, profe. Perfecto. Ahora fíjense en lo que pasa. Bueno, acá yo hice la derivada de z con respecto a x y con respecto a y, o sea, una derivada cruzada, hice primero. A la derivada de z con respecto a x, lo tengo que hacer con respecto a y. Ahí sí me conviene, fíjense, ahí sí me conviene hacer la multiplicación de los números, porque yo tengo una suma de funciones acá. Como estoy haciendo ahora con respecto a y, en mi primera función, 3x al cuadrado es una constante. El seno del ángulo ahí la tengo ahí, o sea que la función que tengo que derivar es el seno del ángulo, el seno de u, porque estoy derivando con respecto a y, ya no con respecto a x. A x la estoy manteniendo constante. Pero cuando derivo la segunda parte del sumando, si bueno, yo tengo y acá, y al cubo, y al cuadrado. Bueno, yo lo pueden hacer, bueno, acá no hay problema, porque creía que había varios y, pero hay dos y. O sea, lo pueden hacer con cualquiera. Fíjense, con el primero o con el segundo de arriba. Yo creo que lo hice con el segundo, con el segundo. Pero es lo mismo, hacerlo con el primero o con el segundo. En este caso, porque estoy derivando con respecto a y yo voy a tener un y, que es x al cubo, y al cubo 2x, esa sería una función, o bien abajo que dice 2x a la cuarta y al cubo, esa es mi primera función, porque estoy derivando con respecto a y mi segunda función es el coseno del ángulo. No sé si lo entienden a esto que estoy haciendo. Yo puedo derivar lo de arriba, en la parte, lo que primero que hice derivar de z con respecto a x, o la segunda parte derivar de z con respecto a x, donde ya multipliqué las x. Lo hice para hacerlo más fácil, digamos. Pero lo pueden hacer como quieran. Cuando derivan, fíjense en lo que pasa. Con respecto a y, yo tengo una suma de funciones. Como tengo una suma de funciones, tengo que derivar mi primera función, la suma,
y la segunda parte de la suma. En la primera parte de la suma, tengo el i, la tengo nada más que en el seno. Por lo tanto, el 3x al cuadrado de esta delante es una constante que acompaña a la función trigonométrica del seno. Fíjense entonces que no es un producto de funciones, pasa a ser una derivada común del seno de u. Es como si yo tuviera el 3x al cuadrado, tuviera 3 senos del ángulo. ¿Qué haría? El 3 no cambiaría, pero ahora yo tengo 3x cuadrado. Como x es una constante ahora, porque mi variable es y, yo la vuelvo a poner 3x al cuadrado, es una constante. Derivo el ángulo, estoy derivando con respecto a y, por lo tanto, el x al cuadrado del ángulo tampoco cambia, ahí lo puse. Y después derivo el y al cubo es como x a la n, por lo tanto voy a tener 3y al cuadrado. Ahí está la primera parte, en donde es número. Por la derivada del seno, que es el coseno del ángulo, que tampoco cambia, x cuadrado y al cubo. Ahí está, x cuadrado y al cubo. ¿Qué hice esta parte? Hice una derivada común del seno. Cuando hago el segundo sumando, estoy derivando con respecto a ahí, ojo, ahí tengo un producto de funciones. El 2x a la cuarta y al cubo es una función, porque tengo el y el coseno de x al cuadrado y al cubo es otra función, porque también tengo el i en la función trigonométrica. Entonces vas a hacer un producto de funciones, el segundo sumado. No sé seguir, no sé si están entendiendo lo que estoy diciendo. Se entiende, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, el primer sumando es una función común en donde tengo el seno del ángulo. El segundo sumando es un producto de funciones. Entonces, como es un producto de funciones, otra vez es u por b. Entonces, derivo mi primera función, que es 2x a la cuarta y al cubo. Pero estoy derivando con respecto a y. Quiere decir que 2x a la cuarta es constante. Fíjense que puse más 2x a la cuarta. Derivo y es 3 veces y al cuadrado. Derivé mi primera función. Por mi segunda función sin derivar, que es coseno. Coseno de x cuadrado y al cubo, que ahí lo puse. Más, otra vez, mi primera función, que es 2x a la cuarta y al cubo, ahí está por la derivada del coseno, pero el coseno de u. Tengo que derivar primero el ángulo, con respecto a y. Por lo tanto, el x al cuadrado es constante. Ahí lo puse al x al cuadrado al lado de y al cubo. Cuando derivo y al cubo del ángulo, es 3 veces y al cuadrado. Derivé el ángulo. La derivada del coseno es menos seno. Como es un menos, yo puse entre un corchete, porque si no, te haber cambiado el signo más de adelante, más por menos, menos. Si yo lo cambio acá, yo no tengo problema, pongo signo menos y chao. Pero si como no lo cambié, puse un corchete, ¿por qué? Porque a veces no ponen el corchete, y si no ponen el corchete está mal, porque es como si estuvieran restando la función. Y acá está multiplicando. Menos seno de x al cuadrado y al cubo, el ángulo no cambia, porque yo estoy haciendo la derivada del coseno. Y ahí recién termina la derivada de z con respecto a x con respecto a y. No sé si esto lo entendieron más o menos. Sí, profe. Si no Profe, entiende, por perdón, favor, yo tengo una pregunte. duda, perdón. Sí, Usted cuando hace la segunda parte acá, que deriva respecto de y, digamos, lo hace sí. sobre la expresión original que tiene allá arriba, que es x al cubo por seno de x al cuadrado por y al cubo. No, porque estoy haciendo la cruzada. Fíjese, acá en la cruzada dice la derivada de z con respecto a x y con respecto a y. La derivada de z con respecto a x es la que ya hice. La derivada
que hice con respecto a x. Entonces estoy haciendo con respecto a esa derivada. A la derivada con respecto a x le voy a hacer la derivada con respecto a y. No estoy haciendo con la original. Ah, está bien. O sea, usted utiliza de base, digamos, la anterior y ahí la complementa, por decirlo de alguna manera, con la otra. Con la otra. Porque estoy haciendo la cruzada. Bien, profe. Ahí creo que me queda más claro. Fíjense lo que pasa acá abajo. Bueno, ahí lo que hice, acá lo que hice es multiplicar, fíjense, acá antes de seguir con la de abajo, acá lo que hice es multiplicar, pero no es necesario multiplicar, pero yo lo hice porque después quería comparar si lo haga la otra cruzada me daba igual. Fíjense, que hice 3 por 3, 9. Acá tengo x al cuadrado y x al cuadrado, sumo los exponentes x a la cuarta y el y al cuadrado por el coseno del ángulo. Esa es mi primera expresión. De la segunda expresión, que puedo únicamente 2 por 3, 2 por 3, 6, x a la cuarta y al cuadrado, el coseno queda igual. Y ahí multipliqué el signo, fíjense, más por menos, menos, ahí puse menos, y ¿qué puse? Multipliqué el 2 por 3, que es 6, y el x a la cuarta por el x al cuadrado, sumé los exponentes y me quedó x a la sexta. Puedo sumar los exponentes de y también, de y al cubo, de y cuadrado, me queda y a la quinta, y por supuesto el seno del ángulo. Eso lo hice nada más que para después compararla con la otra cruzada que voy a hacer. ¿Cuál es la otra cruzada? Primero tengo que hacer la derivada de z con respecto a y. La derivada de z con respecto a y. ¿Qué quiere decir la derivada de z con respecto a y? A la función original, la voy a derivar respecto de y ahora. Respecto de y. Porque acá dice derivada de z con respecto a y. Como estoy derivando la función original ahora con respecto a y, no tengo dos funciones, porque mi primera función era x al cubo, así que no tengo una sola función, la función trigonométrica del seno x cuadrado y al cubo, porque ahí la tengo a la y. Quiere decir que el x al cubo que está afuera es una constante que acompaña a la variable, por lo tanto, cuando yo derivo el seno de u. X al cubo lo pongo como está, fíjense, x al cubo lo puse como está. Cuando derivo el seno, tengo x cuadrado y al cubo, otra vez estoy derivando con respecto a y, el x al cuadrado del ángulo también es una constante. La vuelvo a poner ahí, fíjense, x al cuadrado, ahí la puse, x al cuadrado. Y derivo y. Cuando derivo y es 3y al cuadrado. 3y al cuadrado. Entonces tengo el x al cubo, que era la primera x que acompañaba a la función, que era una constante. Después derivé el ángulo, el x al cuadrado no se deriva porque estoy derivando con respecto a y, y derivé la y, que es 3y al cuadrado. La derivada del seno, que era el coseno, ahí la puse, derivada del coseno, x cuadrado por y, que el ángulo no cambia. Y ahí termina mi derivada. Pero como yo quiero seguir derivando, ¿qué es lo que hice? Digo, voy a achicar la expresión. Y dije x al cubo y x al cuadrado, puedo ponerlo como x a la quinta. Y el 3 es una constante, 3x a la quinta por y al cuadrado por el coseno del ángulo. ¿Por qué lo achiqué a la expresión? Porque cuando yo derive con respecto a x, yo tengo mi primera expresión, yo tengo acá el x al cubo es una función. El x al cuadrado por 3y al cuadrado es otra función. ¿Por qué es otra función? Y porque tengo otra x. Está separada las x. Y el coseno del ángulo
otra función porque también tengo x, o sea que tendría que tener, tengo tres funciones. Pero como son números x al cubo y x al cuadrado y lo pude multiplicar, me queda, en vez de una multiplicación u por b y por w, me queda nada más que u por b, ¿eh? Porque voy a tener 3x a la quinta por y al cuadrado por el coseno del ángulo. Acá x, tengo una sola función que es 3x a la quinta y al cuadrado. No sé si me doy a entender eso. En la igualdad, la deriva con respecto a y. Si yo la tomo, vuelvo a repetir, si yo tomo en mi primera expresión, ahí me conviene agruparlas. ¿Por qué? Porque si yo tomo mi primera expresión, como quiero derivar a esta expresión con respecto a x, en la primera igualdad yo tengo 3x. Un x al cubo, que es la primera. La segunda es... un x al cubo, que es la primera. Un x al cuadrado, que es la segunda x. Y el coseno, donde tengo también x al cuadrado. O sea que voy a tener tres funciones con x. En cambio, si la agrupo al x al cubo con el x al cuadrado, que son números adelante, voy a tener 3x a la quinta por y al cuadrado por el coseno del ángulo. Y como yo quiero derivar con respecto a x, tengo nada más que 2x. Una x que va a ser la x a la quinta y la otra x que está en el coseno. Por lo tanto, mi primera función va a ser 3x a la quinta y cuadrado por el coseno de x cuadrado y al cubo. No sé si me estoy dando a entender eso. Yo, para hacerlo más chica a la expresión para derivar, porque ahora tengo que derivar la cruzada. Tengo que derivar la cruzada. Y cuando derivo la cruzada, derivo con respecto a x, que acá está. Con respecto a x. Con respecto a x, fíjense. Profe, perdone, antes que siga. Perdone. De la expresión original, entonces usted está derivando con respecto a y en el anterior, donde unía estos dos, ¿no es cierto? Entonces usted baja... Yo lo puedo multiplicar, los números son iguales. La multiplicación y cómo los une lo entendí, profe. Lo que no entendí, perdone, porque se le entrecorta mucho, o se le entrecortaba mucho cuando estaba explicando, era sobre la expresión original. Como usted está derivando respecto de y, ahí es lo que no entendí, digamos, o sea, usted mantiene fija las x, ¿no es cierto? Por eso es x al cubo y x al cuadrado. Claro, fíjate vos, acá volví a la expresión original. Sí. La expresión original mía es x al cubo por seno de x al cuadrado y al cubo. El que x al cuadrado y al cubo es un ángulo. El x al cubo afuera es un número. Pero como yo voy a derivar con respecto a y lo tiene únicamente en el ángulo. El x al cubo que está afuera, el número, es un número, y como estoy derivando con respecto a el x al cubo pasa a ser una constante. Entonces, lo tomo como una constante, digamos. Sí, hasta ahí está. Claro. Acuérdense que las constantes que acompañan las variables no se derivan. Si las constantes están solitas, acuérdense, la derivada de una constante es 0, pero acá no es un 0. Es un error en los exámenes también. Acá es las constantes que acompañan a la variable. El x al cubo es una constante que acompaña al seno, a la función seno. Seno de x cuadrado, porque mi variable ahora es y, no es x, porque estoy derivando con respecto a y. Entonces, fíjense, cuando yo derive con respecto a y, ahí está, no da. El x al cubo lo voy a poner tal cual está, porque es un número. Cuando derivo el ángulo, de x cuadrado del ángulo también es una constante, por eso lo vuelvo a poner al lado x al cuadrado. Y derivé el y, que era y al cubo, es 3y al cuadrado. Y derivé ahí el ángulo. Derivo la función trigonométrica. La función trigonométrica del seno es el coseno. Pero el ángulo no cambia, por eso puse coseno, x cuadrado y al cubo. Y ahí me quedó la derivada. Yo lo puedo dejar así,
si no tengo que seguir. Pero como yo quiero seguir y derivar después la cruzada con respecto a X, me conviene agrupar los números. Sí, y ahí Los agrupó, números digamos, que tengo agrupó las X al X, cubo, sumó y los claro, exponentes, puso el 3 que le quedó suelto, entre exacto, comillas, y puso el I cuadrado más el sí, coseno con su argumento, digamos. exacto. Bueno, entonces ahora derivo con respecto a X. Cuando derivo con respecto a X, tengo otra vez un producto de función. Entonces, es la derivada de mi primera función. Acuérdense que estoy derivando con respecto a X. Por lo tanto, el 3i cuadrado es una constante. Ahí lo puse, 3i cuadrado. Derivo X a la quinta, era X a la n. Es 5 por X a la cuarta. Derivé mi primera función. Por mi segunda función sin derivar, que es el coseno del ángulo. Coseno de X cuadrado y al cubo. Más mi primera función sin derivar, que es el 3x a la quinta y al cuadrado, ahí está, derivada de mi segunda función, la derivada del coseno, pero tengo que derivar primero el ángulo. Estoy derivando con respecto a y, por lo tanto el x al lado del ángulo es constante. No, perdón, estoy derivando con respecto a y. No, con respecto a x, ahí me equivoqué, estoy derivando con respecto a x, por lo tanto el y al cubo es constante, el que acabo de poner, por y al cubo. Derivo x al cuadrado, que es 2x, y ahora derivo la función trigonométrica, que es el coseno. La derivada del coseno es menos seno. Como es menos, puse un corchete, y puse menos seno del ángulo, que no cambia, x cuadrado y al cubo. Y ahí termina mi derivada. Fíjense, a esta derivada la tendría que comparar con la derivada de z con respecto a y, con respecto a x, como es una cruzada, la tendría que comparar con la de arriba, que es la derivada de z con respecto a x y con respecto a y. Aquí hice al revés. Sí, a ver si me da para comparar. Ahí está. Vamos a ver. 3i al cuadrado. Lo que pasa es que para verificar hay que ir anulando, verificando cada uno de estos. El 3 lo tengo, el i al cuadrado sí lo tengo, acá está. 5, este a la cuarta, dice, a ver. 5 este a la cuarta. Fíjense en que acá pasa, fíjense en lo que pasa acá. Yo tengo en la derivada de z con respecto a x, con respecto a y, con respecto a x, con respecto a y, tengo 3 sumandos. Y acá, la derivada de x con respecto a y, tengo, a ver, o me estoy equivocando sí, es esta, ahí está. Ahí está, sí, me había equivocado hay que tener cuidado. La derivada de z con respecto a x y con respecto a y, que tengo acá una, y acá abajo de z con respecto a y, con respecto a x, ¿sabes? Es la otra. Cruzada. Fíjense en que uno dice, yo tengo 3 por 5, fíjense, en 3 por 5 son 15. Fijan arriba, 9 más 6 son 15. Y se fijan, x a la cuarta y al cuadrado y el coseno del ángulo es el mismo. Fíjense arriba, tengo x a la cuarta y cuadrado, x a la cuarta y cuadrado, el otro es el segundo sumando. Coseno es el mismo, por lo tanto yo puedo sumar 9 más 6, 15. O sea que estas dos sumas me dieron 15, x a la cuarta y al cuadrado coseno del ángulo. Si me voy abajo, 3 por 5 son 15, x a la cuarta y cuadrado coseno del ángulo. No sé si lo están viendo a esto, porque para verificar, para ver que nos tiene que dar igual. Los dos sumando de la primera
derivada de z con respecto a x y con respecto a y, los dos sumando, tienen los mismos valores numéricos, salvo el número. X a la cuarta, y al cuadrado, coseno del ángulo, coseno del ángulo. O sea que estos dos términos los puedo sumar. Uno dice 9 y el otro dice 6. ¿Lo ven a eso? Yo acá no lo hice, pero es para... Y cuando hago la derivada de z con respecto a y con respecto a x, fíjense, tengo x a la cuarta y al cuadrado, el coseno del ángulo, pero tengo una multiplicación, 3 por 5, 15, que si vos sumas los dos anteriores, también me da el mismo valor. No sé si lo ven. Profe, ya que está A sumando, eso para ¿por que qué, vean. por qué en la primera, que es la derivada de z, Porque sí, las dos derivadas tienen que dar iguales. Fíjense que una me dio 9 y la otra me dio 6. Son los otros valores numéricos de x y de y. En cambio, abajo no tengo dos valores numéricos, tengo uno solo, y dice 3 por 5, 15, y no tengo en ningún lado 15, pero si yo me sume arriba 9 más 6, son 15, a eso y los números son iguales. eso es lo que quería preguntarle, ¿por qué solamente usted suma 9 y 6? Ahora, suma 9 y 6 de los dos términos porque, digamos, tienen lo mismo, o sea, Todos los tienen otros términos son iguales. Claro, el último no lo hace porque No solo el coseno, el x a la cuarta es igual y el y al cuadrado es igual. Todos los otros términos son iguales, ¿lo ven? Bien. Si yo pensé que era, yo digo, bueno, ¿por qué no opera también con el último que está restando? Pensé que era porque la trigonométrica era distinta que en los otros dos términos. No es solo por la trigonometría. No, todos. O sea, las x son iguales y las y son iguales. Tengo x a la cuarta y tengo y al cuadrado. Y el coseno es igual. Cambia el número. El valor numérico los puedo sumar. Acuérdense cuando suman polinomios. ¿Se acuerdan cuando sumaban polinomios? En los cursos de ingreso tenían que sumar los números, pero las x tenían que ser iguales, las y, ¿se acuerdan? No decíamos y allá, las x a la cuarta igual, la x al cubo igual, la x sola igual, ¿se acuerdan? Esto es una suma de polinomios, en donde yo tengo el número, que es diferente, pero los valores numéricos, los valores de variables son iguales, x a la cuarta y al cuadrado y coseno del ángulo. Entonces por eso puedo sumar los dos términos primero. Bien, profe, ahora Entonces estos dos términos primero es igual al primer término que yo tengo en el anterior. Vamos al segundo. En el segundo tengo 3x a la quinta y al cuadrado y al cubo por 2x por menos seno del ángulo. Fíjense arriba, yo tengo 6, menos 6. Fíjense, más por menos abajo, más por menos es menos. 3 por 2 son 6, o sea, tengo el 6. X a la quinta por x sería x a la sexta, allá tengo x a la sexta. Y por otro lado, y al cuadrado por y al cubo sería y a la quinta que tengo arriba. Por el seno del ángulo, el seno del ángulo. O sea que estas dos derivadas cruzadas, una por lado derive primero x, después la derive con respecto a y la otra derive y primero y después derive x, las derivadas cruzadas son iguales. ¿Lo ven? Cuando le pedimos las cruzadas, cuando no son muy difíciles, cuando le pedimos las cruzadas, es lo único que ustedes pueden verificar si está bien, porque les tienen que dar iguales sí o sí, no les puede dar diferente. Pero a veces pasa, como en estos casos, que parece que son diferentes, pero son iguales. Hay que darse cuenta que si suman los dos términos, se me hace uno. No sé si esto han entendido. Profe, o sea, digamos, al final que terminamos las dos cruzadas, x por y por x, lo que tenemos que hacer es verificar, digamos, teniendo en cuenta... si dan iguales. Claro, teniendo en cuenta, digamos, las x, los coeficientes de x e y, e ir agrupando los términos, o ir sumando, o ir restando, de acuerdo a las operaciones que tengamos, teniendo en cuenta
como digo, los coeficientes, no me sale el Sí. término, perdón. Sí, Las X, sí, digamos, el que valor tengan al cual las está derivado variables, de X e Y. las mismas variables. Claro, o sea, Que tengan las mismas variables. O sea, yo no podría sumar los términos si me hubiera puesto 9x a la cuarta y al cuadrado coseno del ángulo por 6x al cubo. Cuando me cambio la variable, no las puedo sumar, estoy sumando. bien, Diferente bien. cuando estoy multiplicando, que sí puedo sumar los exponentes. Claro, sí, ¿Entendés? sí, se entendió ahí, sí. Bueno, entonces la única comparación que tengo para ver si hice bien las 4 derivadas es las cruzadas, es la única que puedo decir, está bien. ¿Entendieron eso? Y yo hice acá la derivada segunda. La derivada segunda, bueno, ahí no puedo verificar nada. La derivada segunda con respecto a y hice, no hice con respecto a x. Se toma la Con función respecto a x se la original, dejo profe, para para hacer ustedes. O la... sea, Sí, disculpe, ¿se toma la eh, función original para hacer la derivada segunda o se toma alguna no, final cruzada o algo? no, se toma la derivada primera. Acá yo hice como ejemplo la derivada de z con respecto a y 2 veces. Con respecto a y. Por lo tanto, yo tengo que tomar la derivada de z con respecto a y. ¿A dónde está la derivada de z con respecto a y? Acá está. Esta tengo que tomar. ¿La ven? A ver, ¿cómo? Ahí está, arriba. La derivada de z con respecto a y. Ahí tengo la derivada primera. ¿Bien? Para hacer la segunda tengo que tomar la de acá, porque es mi segunda derivada. ¿Se acuerdan en el análisis 1? Que yo decía, la derivada hice la derivada primera y yo creo la derivada segunda. ¿Cómo hago la derivada segunda? A la derivada primera que yo tenía, le saco la derivada segunda. Bueno, acá también pasa lo mismo. Lo único que hay que tener en cuenta, ¿cuál? Porque acá hay dos derivadas primero, una con respecto a x y otra con respecto a y. Yo hice nada más con respecto a y. Después ustedes pueden hacerla con respecto a x. ¿De dónde sale? La primera con respecto a y, voy a hacerla, la voy a derivar nuevamente con respecto a y. Con respecto a y, fíjense que yo había dicho que era 3x a la quinta y al cuadrado por coseno del ángulo. ¿Cuántas veces tengo y? Y tengo 2 veces. El y al cuadrado y el ángulo que tengo y. Por lo tanto, otra vez tengo un producto de funciones. Fíjense, la derivada de mi primera función, con respecto a y, 3x a la quinta es constante, ahí la puse, 3x a la quinta es constante. Por la derivada de y, que es y al cuadrado, es 2y. Por la segunda función sin derivar, que es el coseno del ángulo, más la primera función sin derivar, que es 3x al cuadrado, 3x a la quinta y al cuadrado. Por la derivada del coseno, pero primero tengo que derivar el ángulo, que derivando con respecto a y. Por lo tanto, el x al cuadrado es constante, ahí lo puse, el x al cuadrado. La derivada de y al cubo es 3y al cuadrado. Por la derivada de 1, que es menos seno del ángulo. Le puse este corchete porque tengo un signito menos. Acuérdense, acá tengo un producto. ¿Cuándo saca el corchete? Cuando multiplique los signos. Ahí sí. Puedo seguir agrupando, pero ya no me interesa agrupar porque ya no tengo más derivadas. ¿Para qué voy a seguir derivada? Va agrupando. Y la dejo así como está. Y esta es la derivada segunda. Me falta la derivada segunda con respecto a x. Eso se la dejo a ustedes para hacer. ¿De dónde sale? Sale de acá. De la derivada de z con respecto a x una vez, la tengo que volver a derivar con respecto a x. Y fíjense lo que pasa acá. En el primer sumando, tengo 3x al cuadrado, una función, el seno de x, otra función, por lo tanto, tengo un producto de función en mi primer sumando. En la segunda, otra vez tengo un producto de función, 2x a la cuarta, 2x a la cuarta y al cubo, una función, y el coseno del ángulo, otra función. O sea que acá van a tener, en la derivada segunda, con respecto a x 2 veces, van a tener 4 expresiones matemáticas.
¿Lo entiende eso? Sí, profe. Porque dos ¿Y primeras no son cuándo? la segunda. Sí, disculpe. Y esa no la puedes controlar. No son iguales ninguna. Así que las únicas que son iguales son las cruzadas. Sí, algo quería preguntar, no sé. Sí, profe, la segunda derivada con respecto a X, ¿se aplica una vez que Sí. aplicamos la derivada con respecto a Y o se aplica No, luego no, de haber hecho la primera? no, después de hacer la primera. O sea, porque yo te puedo pedir, en vez de pedirte todas estas derivadas, porque no, en los exámenes no se piden todas estas derivadas, porque se te hace un ejercicio muy largo. Entonces decimos, bueno, a esta, hacela con respecto a X y la derivada segunda, suponete que te pidamos. Entonces te estamos pidiendo nada más que con respecto a X y derivarla nuevamente con respecto a X, porque es la derivada segunda. O sea, en los exámenes, ahora porque estamos ejercitando, entonces estamos pidiendo todas, estamos haciendo todas para que ustedes lo vean. Pero en los exámenes finales no pedimos todas, porque es una locura hacer todo esto. Entonces, vamos a estar mucho tiempo trabajando. Entonces, como nos interesa que ustedes sepan nada más manejar las tablas, acuérdense, ustedes en los exámenes, en los parciales y en los exámenes finales, lo tienen con ustedes. No nos interesa que ustedes sepan la tabla de memoria, nos interesa que ustedes sepan, entiendan quién es constante y quién es variable y tengan la tabla ustedes para poder la manejar a las derivadas. ¿Me entienden cómo es el asunto? No sé si alguna preguntita Profe, más. disculpe, ¿se entendió? Sí, Profe, sí, yo tengo una duda. Yo cuando tenemos coseno y adentro tenemos otra, como otra función, por ejemplo, x al cuadrado y el sí, cubo, tenemos que aplicar la regla de sí. la cadena. Yo entré tarde, por eso no. Sí, acá todo, sí, acá todo aplica la regla de cadena, todo es con regla de cadena, Ah, listo. Y después, todo es con la regla de la cadena. y después le está sacando Sí, la derivada segunda, ¿verdad? Eso es lo que hizo. claro, o sea, porque yo acá, como yo estamos dando ejemplo y que usted practique, yo hice todas las derivadas, menos la derivada segunda con respecto a X. ¿Mm? Eso la dejo para ustedes porque cuando ustedes hagan la derivada segunda con respecto a X, a la derivada primera con respecto a X le tienen que hacer la derivada segunda, le va a dar 4 términos. Bueno, ahí no hay forma de saber si está bien o está mal, únicamente controlándola. La única que sabe si está bien son las cruzadas. Acá hice otro ejercicio, fíjense. Profe, perdón, antes que siga con el segundo Sí, ejercicio. En el sí, caso de que yo quiera agrupar, digamos, esta última expresión de la derivada segunda, no se vaya sí, tan arriba, ahí nomás. sí, En el caso que yo quiera sí. agrupar, yo podría agrupar acá en el segundo término el 3x a la quinta con el x al cuadrado y que me quede 3x a la Claro, séptima. X aquí, en la segunda expresión, sí. X a la quinta con X a la segunda me va a quedar X a la séptima, ¿sí? Claro, o sea, me va a quedar No los 3x puedo a la sumar. séptima. Exacto, X a la séptima. Y el I al cuadrado lo puedo agrupar con el I al cuadrado y va a ser I a la Y a la cuarta. cuarta, Ahí la ajá. puedo agrupar, o está multiplicando. Lo que no puedo hacer es sumarla con la de al lado. ¿Por qué? Porque en el al lado me dice 3x a la quinta nada más. Y acá tengo x a la séptima. X a la Claro. quinta por x al cuadrado es x a la séptima. Por eso no lo puedo sumar. Pero sí acá puedo multiplicar x a la quinta por x al cuadrado, x a la séptima. Y puedo multiplicar el y al cuadrado con el y al cuadrado, me va a dar y a la cuarta. O sea, perdone, profe, Y puedo suponiendo, multiplicar el 3 por el 3, que me va a dar 9. bien, suponiendo que esta expresión la tenga que utilizar para una cruzada, eso me conviene hacerlo, digamos. Claro. Bien, Si para una es cruzada como te para que me conviene quede hacer claro, en el eso. caso de En que las yo la llegue cruzas. a necesitar de Sí, sí, sí. nuevo por alguna razón, ahí me conviene Claro, como achicarla o exactamente. asociarla, digamos, o dejarla lo más chiquito posible. Así es, eso es, eso es. Bien, profe. Es correcto eso.
Bueno, acá tengo un segundo ejercicio, fíjense. Zxy igual al seno de x al cuadrado y al cubo, menos por y a la menos 3, quiero decir, por x al cubo y a la cuarta. Acá, fíjense, esta expresión va a ser súper larga cuando hagan con respecto a x, y con respecto a x, con respecto a y, o con respecto a x dos veces, a y dos veces. Por eso, fíjense que yo lo único que hice, dije, ¿se acuerdan que dije, nosotros no pedimos todo? Como esto va a ser muy largo si hacemos las cruzadas o las derivadas segundas, lo único que hice son las derivadas primeras, con respecto a x y con respecto a y. Vamos a la derivada primera con respecto a x. Con respecto a x, como tengo el seno de un ángulo, en donde el ángulo tengo x, por e elevado a la u, en donde también tengo x, es un producto de funciones, u por b. Y otra vez voy a derivar mi primera función, la derivada del seno de u, o sea, derivo primero el ángulo, estoy derivando con respecto a x. Si derivo con respecto a x, el i a la menos 3 es constante, por eso lo puse ahí, i a la menos 3. Derivo el x al cuadrado, es 2x. Derivo el seno, que es el coseno del ángulo, el ángulo no cambia. Por mi segunda función sin derivar, que ahí está tal cual. Más mi primera función sin derivar, que es el seno del ángulo, por la derivada de e a la u. La derivada de e a la u, fíjense, acá está, es u, acá le falta el apóstrofe, u derivado por e a la u. Acá le falta el apóstrofe, u derivado por e a la u. Por lo tanto, como yo estoy derivando con respecto a x, el i a la cuarta, mi i a la cuarta es sí, mi i a la cuarta es constante, ahí la puse, i a la cuarta es constante. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Por e a la u, que es el mismo, e a x al cubo y a la cuarta, ahí está. Y ahí terminó mi derivada. Y la dejo tal cual, porque ahí no tengo como achicarla tampoco, fíjense. Y al cubo, x, y del otro lado, acá ves, no puedo achicarla, no hay forma de achicarla porque no tengo los mismos valores numéricos en ningún lado, ni para multiplicar, nada. Y lo dejo así. No sé si han entendido esta. Si a este le quieren hacer la cruzada, tienen que derivar con respecto a y, fíjense. Con respecto a y, ¿qué va a pasar? Y al cubo y el coseno del ángulo voy a tener u por b. Y del otro lado, y por otro lado tengo e. Con respecto a y. O sea que voy a tener u por b y por w. O sea, es bien larga esto. ¿Entendieron? Sí, profe. Por eso, bueno, por eso no la hice. O sea, cuando es larga, tan larga, no la damos nosotros, porque únicamente si lo quieren hacer para practicar, nada más. Fíjense en si... Epa, ¿qué pasa? No se mueve ahora. Ahí está. Si hago con respecto a y, a mi función principal la derivo con respecto a y. ¿Qué tengo? Y otra vez tengo u por b, porque tengo y, la tengo en el ángulo, y la tengo en el exponente de e. Por lo tanto, tengo u por b. Entonces, la derivada de mi primera función, la derivada del ángulo, estoy derivando con respecto a y. Por lo tanto, es menos 3i al cuadrado. Perdón, menos 3, menos 1 es menos 4. O sea, es menos 3i a la cuarta. Se me fue. Menos 3i a la cuarta. Y el x al cuadrado es constante. Por eso lo vuelvo a poner el x al cuadrado. Por el ángulo, el coseno de x al cuadrado y a la menos 3. Por la segunda función sin derivar, que es ex al cubo y a la cuarta, más
mi primera función sin derivar, que es el seno del ángulo, por la derivada de e a la u. La derivada de e a u, primero derivo u, pero con respecto a i. El x al cubo es constante, ahí está el x al cubo, es 4i al cubo, 4i al cubo, por e a la u, por e a x al cubo y a la cuarta. Y ahí está derivada con respecto a i. ¿Lo ven a eso? Sí, profe, hay que ir haciendo paso a paso y estar bien consciente de respecto de qué estoy derivando, Claro. porque si no puedo hacer un despelote más o menos. Exactamente. Bueno, porque por eso los errores en los exámenes. ¿Qué pasa en los exámenes? Por ahí usted dice, estoy derivando con respecto a X y derivan con respecto a Y. Entonces, usted cuando deriven, tienen que siempre fijarse con respecto a quién están derivando. Porque si no, los errores son garrafales acá. Y para cuando te das cuenta, únicamente te das cuenta en la cruzada, cuando terminas de tener las dos cruzadas. Y a veces no te da el tiempo para hacer tantas cosas, ¿no? Porque en los ejercicios te damos un cierto tiempo y te decimos, no te pedimos tanto. Por eso hay que tener cuidado. Por eso en los exámenes hay tanto aplazo en este, aunque tienen la tabla, porque se equivocan quién es constante y quién es variable. ¿Cómo soluciones? Primero practicando mucho, y segundo, aunque hayan practicado, siempre siempre con quién están derivando, con respecto a quién están derivando. Porque es muy común, fíjense que yo por ahí, yo que practico, yo ya sé bastante de esto, me equivoco porque no me fijo con respecto a qué estoy derivando. En mi primera sumando derive con respecto a X, y en el segundo sumando, por no fijarme, derive con respecto a Y. Y ahí se me armó todo el lío. ¿Entienden cómo es? Sí, profe, queda claro. Sí, ahí. Bueno. Fíjense, ahí tengo un tercero. Un tercer ejercicio. ZXI igual al seno de I por el coseno de 2X cuadrado de I. Cuando derive con respecto a X, cuando derivo con respecto a X, ¿cuántas funciones tengo con respecto a X? Una sola función. ¿Por qué? Porque el X está nada más que en el coseno. En la primera función, que es el seno de I, no está X. Por lo tanto, el seno de I es una constante que acompaña a la variable. ¿Qué variable? Y a la variable coseno de 2X cuadrado I. Por lo tanto, cuando yo derivo respecto a X, lo primero que hago es poner el seno de I. ¿Por qué? Porque el seno de I es un constante. Ahora derivo el coseno. Derivo el coseno y el coseno es un ángulo. Estoy derivando con respecto a X. Quiere decir que el 2i es constante. Ahí fíjense. Estoy derivando con respecto a X. Sí, 2i es constante. Bueno, no lo puse al 2i. Fíjense lo que hice acá. Acá yo derivé el X. Puse el I. Y a la derivada de X puse 2 por 2 con X. Si se dan cuenta. No lo puse como lo estaba haciendo, lo puse de otra manera, pues que está bien igual. Fíjense, la derivada de U, la derivada del ángulo, como yo estoy derivando con respecto a X, si yo derivo X, 2 por 2 son 4X. 4X, que acá ya puse 4X. Por I, que es constante. ¿Lo ven? Sí, profe. Lo hice de otra manera, pero es que está igual, está bien igual. Bueno, entonces, he derivado el ángulo por la derivada del coseno. Por la derivada del coseno es menos seno. Ahí está, menos seno del ángulo. X cuadrado por I. Lo puse otra vez en el corte porque tengo un signito menos.
yo quiero sacar el corchete, entonces digo, bueno, más por menos es menos, lo puse adelante, fíjense, menos. 4x por y, 4x por y lo puse adelante, por el seno de y, por el seno de y, por el seno de 2x cuadrado por y. ¿Por qué lo puse así? Porque yo quiero seguir derivando. Lo quiero seguir derivando y derivo ahora, fíjense, con respecto a y. Quiero usar. Quiero hacer la derivada con respecto a y. O sea que a esta la voy a hacer con respecto a y. Pero si yo me fijo cuántas funciones tengo con respecto a y, fíjense que ahí le puse un numerito 1, 2 y 3. Menos 4x por y es mi primera función, porque acá tengo una y. El seno de y es otra función, también tengo y. Y el seno de 2x cuadrado por y es otra función, porque también tengo y. O sea que acá tengo 3 funciones. ¿Lo están viendo eso? Entonces, mi derivada es u por b y por w. Ahora, no es u por b nada más, es u por b y por w. Porque tengo 3 funciones, tengo 3 veces la variable. ¿Y cómo era la derivada? Y es la derivada de mi primera función por las otras 2 funciones sin derivar, más la derivada de mi segunda función por las otras 2 sin derivar, más la derivada de la tercera función por las otras 2 sin derivar. Una reglita mnemotécnica. Fíjense en lo que dice entonces. La derivada de mi primera función con respecto a y es menos 4x, ahí lo puse, menos 4x. Por las otras 2 funciones sin derivar, seno de y el seno del otro ángulo, 2x cuadrado por y. Más la derivada de mi segunda función, del seno de y, la derivada del seno de y es coseno. Ahí está el coseno de y. Por las otras 2 sin derivar, por la primera y por la segunda. Como hay un signito menos, ahí puse entre paréntesis menos 4x por y. Por el seno de 2x cuadrado por y, que es la tercera. Más la derivada de mi tercera función, por las otras 2 sin derivar, la derivada del seno del ángulo 2x cuadrado por y. Pero estoy derivando con respecto a y, quiere decir que 2x cuadrado es constante, ahí lo puse 2x cuadrado es constante, y la derivada de y es 1, la derivada de y es 1, por lo tanto no lo pongo. La derivada del seno, la derivada del seno es coseno, ahí puse coseno de 2x cuadrado por y. Fíjense que yo lo puedo hacer como quiera, fíjense que acá derive primero la función trigonométrica, la derivada del seno es el coseno, coseno de 2x cuadrado por y, y después derive el ángulo. Como estoy haciendo con respecto a y, el 2x al cuadrado es constante, la derivada de y es 1. Y los otros dos son sin derivar, que es menos 4x por y por el seno de y. No sé si a esto lo están viendo. Es largo, pero es fácil, porque están derivando nada más que una función. Las otras 2 funciones son sin derivar. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe, es medio criptográfico por el U, por B, por W, pero Claro. sí, digamos, hay que estudiarlo Acuérdense. un poquito más, practicarlo un poquito más, pero sí, digamos, Exacto, se hace exacto. largo, Se hace cuando largo, queda sí. así como quedó acá, con U por B por W, pero Claro. sí, se puede. Hay que estar bien consciente nomás de los pasos Claro, y que uno va siempre haciendo y cuáles son los y términos que va agarrando, digamos. siempre fijándose con respecto a quién estoy derivando, pues ahí te confundí, bueno, y ahí es tétrico después termina. Profe, Bueno, ahí le hago lo, una pregunta. ahí lo agrupé después, qué sé yo. Sí, sí, Nosotros tenemos que sacar la derivada de x y una vez hecho eso, tenemos que, o sea, fijar y dejar fijar x, perdón, y derivar y una vez que hemos hecho la derivada de x. Así sería el paso. claro, en este caso que te piden la cruzada, yo he derivado a mi primera función, he tenido en cuenta con respecto a x nada más. En mi primera función. Con respecto a x, y ahí lo mantuve constante.
¿Mm? Pero cuando hice mi segunda derivada, dije, vamos a crear. Ahora a X lo mantengo constante y voy acá, y ahí la hago la derivo. ¿Mm? Y la considero variable. Por eso acá yo tengo tres funciones con respecto a ahí. Ahí puse 1, 2 y 3 con respecto a ahí. Si yo a esto lo hubiera hecho y hubiera querido la derivada segunda de X, ¿cuántas funciones tengo con respecto a X? Y tengo dos nada más. Tengo menos 4x por y por seno de y sería una función, y la otra función, el seno de 2x cuadrado por y. ¿Entienden? Ahí serían dos funciones. Si yo le diría nada más, no, yo quiero la derivada segunda con respecto a x dos veces. Ya deja de ser tres funciones para pasar a ser dos funciones. ¿Entienden? Eso es lo que hay que tener, ustedes tienen que tener en cuenta en la derivada. Bueno, ahí la agrupé. Ahí está, y acá hice con respecto a ahí, fíjense. Acá hice con respecto a ahí. Si yo hago con respecto a ahí, a esta, si yo hago con respecto a ahí a esta, tengo dos funciones, tengo un producto de funciones. Seno de y por un lado y coseno de x cuadrado por y por el otro. Tengo dos funciones. Yo esto igual se lo voy a pasar, así que lo pueden desmenuzar tranquilamente. Con respecto a ahí dijimos dos funciones. Vamos a hacer el producto de dos funciones. La deriva de mi primera función, la deriva del seno es el coseno de y. Ahí puse coseno de y. Por la otra sin derivar, el coseno de x cuadrado por y. Más la primera sin derivar, que es el seno de y, por la derivada del coseno. La derivada del coseno con respecto a y es 2x al cuadrado, es constante, ahí lo puse. La derivada de y es 1, por eso no aparece. Y la derivada del coseno es menos seno. ¿Menos seno de quién? Del ángulo. Y ahí tengo la derivada primera. Yo lo que hice acá nada más es cambiar el signo, nada más, fíjense. Lo único que hice, más por menos, qué sé yo. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer la cruzada de esta, yo puedo hacer la cruzada, pero lo podría haber hecho con la anterior. Acá hice la cruzada, con respecto ahora lo tengo que hacer con respecto a x. ¿Cuántas veces tengo x? Fíjense, acá tengo x, acá una x, por lo tanto el coseno de y por el coseno del otro ángulo es una función. Menos, acá tengo x otra vez, x al cuadrado. Entonces 2x al cuadrado por seno de y es otra función. Y el seno de 2x cuadrado por y es otra función porque estoy derivando con respecto a x. Por lo tanto, tendría en mi primer sumando una sola función. Y en el segundo sumando dos funciones. O sea que tendría una que es una simple y el otro que sería un producto u por b. Voy a derivar con respecto a x, mi primera función. El coseno de y es constante. Ahí está, coseno de y es constante. La derivada del coseno de 2x al cuadrado por y. O sea que, como estoy derivando con respecto a y, con respecto a x, 2 por 2, 4x. Ahí está el 4x por y. Ahí está el y, que es constante. Por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno. Como tiene un signo menos, le puse un corchete. Menos seno del ángulo. Derivé mi primera función, esa que puse número 1. A las otras, fíjense que no le puse 2 y 3, le puse otra vez 1 y 2. Porque como hay una suma algebraica acá, Separación de términos. Separé los términos. La primera derivé la función esta y en la segunda tengo un producto de funciones. Entonces, puse menos, como hay un signito menos, puse menos, puse un corchete porque ahora voy a hacer el producto de función sin tener en cuenta el signo menos. Entonces dice que es la derivada de mi primera función con respecto a x, va a ser 4x, ahí está, por el seno de y, que es constante. Por mi segunda función,
sin derivar, que es el seno de 2x cuadrado por y, más mi primera función sin derivar, que es 2x cuadrado seno de y, 2x cuadrado seno de y. Por la derivada de la segunda función, tengo que derivar el ángulo con respecto a x. Me va a dar 4x por y, 4x por y. Por la derivada del seno, que es el coseno, coseno de 2x cuadrado por y. Y ahí termina la derivada. Habría que compararla con la de arriba. Acá, con esta. Si esta derivada de z con respecto a x con respecto a y es igual a la derivada de z con respecto a x con respecto a y de la otra. Bueno, lo verifican ustedes si está bien. A ver si está bien. No sé, yo no me fijé. ¿Qué tengo acá? A ver, lo veamos. Acá tengo 1, 2, 3. 1, 2, 3 términos, ¿no? Sí, 3 términos. Y en el otro tengo 1, 2, 3 términos también. O sea que debe ser igual. A ver, menos 4x seno de y seno del ángulo. A ver. 4x por y. Ahí el menos lo tiene el seno. Ahí lo tiene el seno, acá en este otro lado. 4x. Ajá, acá lo tiene el menos. Lo tiene el segundo término, ¿ves? El segundo término. El primer término de arriba es el segundo término de esta otra. Después, el primer término, que es este coseno de i 4xy, es positivo. A ver, ya me perdí ya. Ah, no, es negativo, porque más por menos es menos, por eso aparece en el otro menos 4x por y coseno de y seno del ángulo. Y el tercero, a ver, ¿dónde estoy? En el tercer término, fíjense que allá un 8. Y acá, 2 por 4, 8. Acá tengo el 8. 8x al cubo sería por y, 8x al cubo por y, ahí tengo, por el seno de y coseno de y coseno del ángulo. Lo van agrupando para que sean iguales. Profe, en el tercero sería 2x cuadrado por 4x, ahí me daría los 8x al cubo. Claro, el 2 por 4 es 8. El 8. El x al cuadrado por este x es el x al cubo. Porque el 4xy es número. El que es ángulo es el seno de y. El y solito. ¿Lo ven? Sí, profe. Este y que está acompañado del seno es el ángulo, es el y solo. Sí, o sea, es el argumento del seno, digamos, es ahí. Claro, el argumento del seno. Por eso hay que ir fijándose bien y no equivocándose. Y en el de arriba, Por profe, que ejemplo, tenía perdones, ¿puede subir un poquito? Tuvo, ¿dónde estoy? Ya me paro y no estoy. Un poquito más arriba. Ahí, Acá está. ahí. Ahí está. Ahí. Ahí tengo 8x al cubo por y por seno de y por el coseno del ángulo. Ajá. A ver, abajo el seno de i por el coseno. Seno de y por el coseno del ángulo. Listo, No profe. están en la misma posición, pero como es un producto, pueden estar en cualquier lado. ¿Lo Sí, ven? sí, los puedo intercambiar, digamos. Si bien no están en la misma posición, pero los Es- puedo intercambiar y haciendo las multiplicaciones, Exactamente. como usted nos explicaba antes, me coincide con lo que está arriba. Exactamente. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso son las equivocaciones de los exámenes. Hay que tener mucho cuidado. Te puedes equivocar muy simple. Bueno, y acá Profe, disculpe. sí. ¿Podría volver a explicar el ejercicio ese que tenía e elevado a x3 y y4? Creo que fue el anterior A al ver. que acaba de explicar. Acá Ese. Ajá. Ya, sí. Bueno, acá tengo que derivar con respecto a x. Como tengo el ángulo, tengo un x y en el e tengo otra x, tengo un producto de funciones. Con respecto a x,
en la primera parte. Derivo, entonces, mi primera función, la derivada del ángulo primero. La derivada del ángulo con respecto a x, y a la menos 3 es constante, y a la menos 3 es constante. La derivada de x al cuadrado es 2x, acá está 2x. Por la derivada del ángulo, la derivada del seno es coseno. ¿De quién? Del ángulo que no cambia. Derivé mi primera función. Por mi segunda función sin derivar, x al cubo y a la cuarta. Más mi primera función sin derivar, que es el seno de x al cuadrado y al cubo, está sin derivar, por la derivada de e a la u, pero derivo primero u con respecto a x, o sea que i a la cuarta es constante, i a la cuarta es constante. Queda igual. ¿Ah? ¿A Queda quién? igual porque el exponencial, el número exponencial, la Sí, derivada del como, número exponencial queda igual. y Con después u. e a la u, sí. Una vez que yo ya derivé el u, ya queda igual, e a la x al cubo y a la cuarta, pero la u, la derivada de u la tengo que derivar. Acuérdense. Sería En 3x Eso no cambio, al sabía, por cuadrado. ejemplo. 3x al cuadrado, claro, que ahí está. Y a la cuarta es constante y la derivada de x al cuadrado. Y cuando derivo la otra, fíjense, está al revés, es la misma, casi la misma, pero tiene cosas diferentes, porque cuando yo derivo los ángulos o derivo u, esos son diferentes. Cuando yo estoy derivando con respecto a i, x al cuadrado es constante, ahí la puse a x al cuadrado. Yo puse acá la derivada de i primero. Bueno, menos 3i, menos 3 menos 1 es menos 4. Es menos 3i a la menos 4, ahí está. Por x al cuadrado es que es una constante, la derivada del seno que es el coseno. Por e sin Y derivar, profe, eh, sí, 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 sí. y profe, ¿y usted ahí qué tipo de derivado usó? Porque veo que abajo está en el denominador derivada de z por derivada de y, o sea, sobre derivada de y, no está sobre derivada Claro. de x y derivada de y, no es lo mismo que hizo anteriormente. No, no. En la primera derivé con respecto a x, mi función principal. Y en la segunda derivé a mi función principal con respecto a y. Lo de abajo me está diciendo con respecto a quién estoy derivando. ¿Me entiendes? Derivo la función z con respecto a x, me está diciendo en la primera. Y en la segunda me está diciendo que la derivada de la función z la voy a derivar con respecto a y. O sea, estoy haciendo dos derivadas diferentes. Una derivando a x y ahí la mantengo constante, y a la otra derivo y a x la mantengo constante. Por lo Ah, tanto, yo estas dos decía derivadas cruzada. no son iguales. ¿Me entiendes? Estas dos derivadas no son iguales, no pueden ser iguales, porque una estoy derivando con respecto a x y la otra estoy derivando con respecto a y. Facu, Sí. profe, perdone. Facu, sí, cuando pone AX por ahí es donde arma la cruzada y utiliza como base AX para armar ahí, si no me equivoco. Claro, Esa es tu pregunta, me claro, parece. Esa es claro, mi pregunta. ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿ves? ¿Cuándo hago la cruzada? Cuando tengo respecto a y a esa le hago con respecto a x, y ahí es cruzada. Pero si Claro, no y estoy después si vos haciendo, haces al revés, o sea, haces ahí claro, y la armás a la cruzada con AX, esos son los que claro, tenemos que comparar después si son iguales. exacto, Claro, no sé si exacto. Facu ahí creo Porque que quedó más claro. Sí, sí, las quedó más claro. cruzadas son iguales. Las cruzadas son iguales. Bueno, ¿dónde estaba yo? El último, creo, ¿verdad? Bueno, en esta última, U sobre B, profe. U sobre B. Acá hice U sobre B. Pero es la misma que U por B, fíjense. ¿Por qué? Porque es la derivada del numerador por el segundo, la derivada del denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el derivada del denominador, todo sobre el denominador al cuadrado. Fíjense. Entonces, la derivada del numerador, ¿eh? Con respecto a x, por lo tanto, yo puedo hacer 3 por 2, menos 6. Menos 6, menos x a la menos 2, menos 1 y menos 3. Menos 6x a la menos 3.
El I es constante, por lo tanto, I a la menos 3 lo pongo, ahí está. Por la segunda derivada, decía, o la derivada del denominador, la derivada del denominador sin derivar. Ahí está, seno de x del ángulo, x cuadrado y a la quinta. Menos la derivada del numerador sin derivar, que es 3x a la menos 2 y a la menos 3, por la derivada del denominador. Entonces tengo que derivar el ángulo con respecto a x. La derivada con respecto a x es 2x, ahí está. Por y a la quinta que no se deriva. Por la derivada del seno, que es el coseno del ángulo, ahí está. Todo esto sobre la derivada, el denominador al cuadrado. Pongo seno de x cuadrado y a la quinta, todo elevado al cuadrado. Y listo. Termino mi derivada. Hice esa nada más porque esta es mucho más larga después. La pueden hacer con respecto a y, también le va a dar una cosa parecida, pero ya las cruzadas le van a dar muy largas, muy largas. No, la cruzada, profe, esa honesta, no, una hoja 4 ni una hoja legal, esa honesta, una hoja 3 más o menos. Por eso, más o menos. Por eso le digo que en los exámenes no pedimos todo. Esto es solo para practicar. Cuando son muy largas, nada, ni se pongan a hacerla porque no. A veces es más confuso que otra cosa. ¿Me entiendes? No las pedimos. Cuando son muy largas, nosotros miramos, no, esto pedimos nada más que en donde se puede hacer. Por ejemplo, esta sí se puede hacer con respecto a X, con respecto a Y. Y bueno, pediremos con respecto a X, con respecto a Y. ¿Me entiendes? Nada más. No vamos a pedir ni la cruzada, ni la derivada segunda, nada. Porque no podemos estar en un examen. Lo que necesitamos saber es que sepa usar la tabla. Y para usar la tabla, tiene que saber quién es constante y quién es variable. Nada más. Lo único que hay que tener mucho cuidado, porque es muy fácil de equivocarse. Por eso los exámenes hay mucho aplazo en este tema, en el práctico, ¿no? La teoría no es difícil, la teoría es muy cortita y no hay problema. El problema acá es el práctico. Profe, perdón, Fíjense ¿podría que- ir al último de nuevo, al último ejercicio que vimos? Sí, voy al último ejercicio que Bien, ahí hice está. nada más que con respecto a X. Sí, eso lo entiendo. En el caso de que nos pidan derivada segunda, por ejemplo, Se le va muy larga. Con respecto a X, fíjate lo que va a claro, o pasar. sea, digamos, suponiendo que esto sea más corto, o poner, no sé, el profe vino malo hoy y nos pide derivada segunda de esto respecto de X, se puede hacer, pero Bueno. es muy largo, digamos. Exacto, porque ¿qué va a pasar? Fíjense, primeramente, como tengo X en el numerador y X en el denominador, es un cociente. Desde ya Es es U un sobre B, cociente. digamos. Sí, uso de. Pero dentro de eso, cuando yo voy a la derivada del numerador, y estoy haciendo con respecto a X, tengo un producto de funciones en mi primer sumando. Y en el segundo sumando ahí la tengo que agrupar. ¿Para qué lo tengo que agrupar? Para que me dé también un producto de funciones, porque estoy derivando con respecto a X. Si no, tendría U por B y por W. Claro. ¿Me entendés? Ahí se lo Ahí vemos ahí claro. la tendría que agrupar. Por ejemplo, tengo X menos 2 y X a la 1, me quedaría X a la menos 1. Sí. Y ahí lo agrupé. Entonces ahí puedo tener. Entonces, pero ¿qué pasa? Esta es súper larga. Si alguna Sí, no, está bien, se entiende. Yo mi duda era, profe, entiendo que va a quedar larga, digamos. Mi duda era, digamos, en el caso de que nos lo pidan, lo tenemos que plantear así como lo está viendo usted, digamos. Primero plantearlo como U por B desde afuera y después adentro ver cuántos términos tengo y ver si hago U por B y ahí tengo que ver cuál es la que derivo respecto de qué y empezar todo el procedimiento, digamos, que usted nos estuvo explicando hoy. Exactamente. Bien, está. O sea, normalmente en las que nos pueden llegar a pedir una derivada segunda son más cortitas y que tengamos que hacer menos procedimiento que esta, digamos. Polinomio, por ejemplo, profe. Por ejemplo, Eso sería, un polinomio sería fácil, ¿o no? claro, bueno, no le vamos a dar polinomio, porque los polinomios damos únicamente en máximos y mínimos. ¿Entiendes? Polinomios seguro que no le vamos a dar, porque los polinomios, acuérdense en análisis 1, ¿dónde dábamos polinomios? Cuando usábamos máximo y mínimo, cuando
veamos máximo y mínimo, también vamos a dar polinomios acá, porque son más súper cortitos. ¿Por qué? Porque hay que sacar la derivada primera, la derivada segunda, las derivadas cruzadas. Entonces, si damos unas cosas de este, que hay que sacarlas a todas y a su vez tienen que ser máximo y mínimo, y bueno, van a tener 4 horas. El desarrollo se hace muy largo, digamos. Está. Se hace muy largo, sí, muy largo. Profe, no sé si usted sabe que nosotros rendimos el viernes, ¿vio? Con el profe Céspedes, creo que así se llama. Sí, sé que rindieron, sí, el parcial, sí. El viernes Claro. van a explicar Usted los sabe que, ejercicios. ajá, porque justamente yo tenía una duda, no sé si el profe lo habrá hecho como para que sea más complicadito el examen, porque nos dio como una función donde en el dominio no entraba, por ejemplo, una función del seno de X, ¿vio? Sí. Y el profe como que lo puso en perspectiva el gráfico, vio que es tridimensional y lo puso en perspectiva. Y nos tendría que haber quedado como serruchito, así como un abismo dentro de lo que era la función seno de X. Sí, el profe Y cuando lo puso en perspectiva quedaban como lomas así, pero lomas que se veían frente a frente y ahí fue como complicado. No sé si lo habrá hecho el profe como para que esté más complicado Bueno, o no bueno, a sé, él ¿me le entiende? gusta, sí, probablemente Pero porque a él le me gusta entiende, profe, es como que la sí, perspectiva era, te engañaba un poco la perspectiva. Yo el análisis matemático lo hice bien y sabía que me tenía que dar una seno, un abismo que sea como el seno de X. Pero Sí, como claro. lo puse en perspectiva ya me hizo confundir. No sé, Sí, bueno, en realidad el práctico los hacen ellos, lo de claro. práctico, pero nada más. profe, fue confuso porque en la práctica tampoco vimos así en 3D, todo lo vimos en 2D, o sea, el dominio, hacerlo en el plano. Y fue confuso ahí. Y sí. ¿No lo vieron en 3D? No lo vimos, o sea, siempre en 2D. Igual, profe, lo más complicado fue eso que le digo, como que lo puso no, con otra perspectiva, entonces el análisis, si lo hicieron al análisis, nos daba que lo que estaba afuera del dominio, pero cuando lo veías ahí en la gráfica tridimensional, no quedaba igual. Entonces, si lo hubiera puesto en la perspectiva, una buena perspectiva donde se note Claro, vos lo ves cómo bien. tendría que haber sido la gráfica, hubiera sido más fácil. O sea, hubiera sido menos Sí. confuso, porque te confundía la gráfica por lo que lo había puesto en perspectiva, ¿me entiendes? O sea, lo había puesto de diferentes perspectivas. Eh, sí, Y entiendo lo bueno, que ahí es dice. como que eso fue. No, yo vi el examen, me lo mostró a último momento, pero pues yo pensé que le había dado en 3D, por eso dije, bueno, será que, como no, yo la práctica que ellos dan no me meto, pero pensaba que ellos lo habían dado, por eso. Sí, igual más allá de que sean 3D o en 2D, era fijo que nos tenía que dar como yo le digo, un abismo, porque es a donde no toca el dominio del plano de la función, ¿ves? Sí, Y es como que ahí tendría que haber quedado los huequitos de la superficie, pero como no lo puso de arriba, digamos, a la gráfica, no lo puso en perspectiva y no sabía si estaba bien o estaba mal. claro. Era como que Bueno, no sé qué decirle de eso, la verdad que no sé qué decirle. Este, sí, bueno, igual ya ya de verdad que lo lo habla con expliquen. el profe, igual, ya eh, se lo va a plantear. bueno, perfecto. Sí, son a ellos. Ahora que me parece otra de las cosas que generalmente en el práctico lo damos en 2D, no le damos en tridimensional, pero bueno. Pero claro, no hacemos múltiple choice, es la primera vez que hacemos múltiple choice. Damos para que lo hagan directamente en los exámenes y que lo hagan en 2D. Bueno, yo estos los pasos se los pongo en el WhatsApp
para que lo vean, lo estudien, practiquen, ¿ah? Y Dale, en el profe. Bueno, libro de, profe, en el muchísimas libro de gracias por el tiempo. cálculo, chicos, en el libro de cálculo hay un montón de ejercicios de dos variables resueltos, ¿ah? Para que vayan practicando, ¿eh? Porque esto es más, si no practica se confunden muy mucho, claro. Profe, perdone, en el Porque hay libro que ir de fijando. Stewart, dice usted. Sí, de cálculo de Stewart, sí, Bien. sí, ¿No se acuerda en qué sí. página, por casualidad? No, no. No. Bien, bueno, ya lo vamos a tratar de buscar nosotros y ver si lo Sí, identificamos. Stewart, sí. Bueno, meta. Bueno, chicos, acuérdense que no tenemos clase teórica de 2 semanas por los exámenes de la semana que viene. Bueno, práctico únicamente la semana que viene una sola, no tiene, que es el viernes de la Bueno, semana que profe, viene. muy Este amable por viernes el tiene. tiempo. ¿Puede ser que los finales empiecen Bueno, el martes de la semana que viene o toda la claro, semana el lunes? empiezan el 26, empieza el miércoles, porque Ah, el martes es feriado, y el lunes también claro. es feriado, o sea, el lunes y martes es feriado, el miércoles empieza y terminan el 1 de junio recién, que es el martes de la semana siguiente. Por eso yo 2 semanas no puedo dar clase, porque el martes es feriado y el 1 de junio yo tengo examen todo el día. Sí, salvo que se anule, profe, el feriado, pero no sé, se estaba hablando que se iba a ver y por el tema de los Sí, casos y demás, para que no sea fin de pero semana largo y la gente no salga y demás, pero bueno, no Pero sé. ojo, pero por más que se cambie el feriado, no sé si la universidad va a cambiar el turno. Eso hay que tenerlo Claro, no, también en no, sí, la cuenta. universidad ya dijo, ya lo tenía definido, digamos, considerando el Sí, feriado, empezando el sí, 26, digamos. Pero bueno, no, claro, lo mismo, digamos, va a ser, sí. a lo No, sumo va a recuperar una clase teórica en el mejor de los casos, digamos. claro. Sí, lo máximo, sí. Bueno, muy bien. Chao, chicos, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profe, hasta Nada, luego. profe, Hasta gracias a luego, usted por la profe. explicación.